Bueno, imaginemos por un momento a un paciente que entra en una consulta clínica con un síntoma recurrente. Un dolor físico crónico o igual una angustia que le paraliza por completo. Normalmente, la tendencia natural es buscar la raíz de ese problema en su propio cuerpo, ¿no? Claro. O igual explorando su infancia, su biografía personal. Exacto, la biografía. Pero cuando aplicamos la lente sistémica, la respuesta rompe, digamos, con cualquier esquema tradicional. Porque de repente el origen de ese síntoma igual no se encuentra en el individuo en absoluto. Apunta directamente a, no sé, una deuda emocional de su abuelo, por ejemplo. Es un cambio de paradigma total. O sea, de repente el diagnóstico se vuelve un panorama súper complejo y honestamente bastante turbio. El dolor que siente una persona puede que ni siquiera le pertenezca. Es que al entrar en este mundo, en el mundo de las lealtades invisibles, la causalidad lineal típica desaparece por completo. El enfoque cambia de una forma radical. Ya no se trata de, digamos, reparar una pieza defectuosa en una máquina, sino de observar cómo fluye la fuerza vital, o dónde se estanca esa fuerza a través de una red transgeneracional. Y precisamente de eso va la inmersión de hoy. Tenemos un análisis a fondo con un enfoque muy claro, pensado especialmente para nuestros estudiantes, los que ya han superado con éxito el módulo 1 de constelaciones. Así que enhorabuena a los que estáis ahí al otro lado. Sí, eso es importante porque ya partimos de una base sólida. Claro, quienes nos escuchan ya conocen los cimientos, ¿no? Los órdenes del amor, la pertenencia, el peso ineludible de la jerarquía, todo eso ya está interiorizado. Así que nuestra misión hoy, como yo estoy segura de que vamos a lograr, es llevar ese conocimiento base al siguiente nivel práctico. Eso es, meterse de lleno en la práctica pura. Exactamente. Vamos a establecer de una vez por todas la frontera entre las dos modalidades principales que detallan las fuentes, las autoconstelaciones por un lado y las constelaciones grupales por otro, pero poniendo todo el foco, la lupa y nuestra atención en desgranar la complejidad brutal que tiene la dinámica grupal. Porque, una vez que asimilas la teoría abstracta, que está muy bien, el verdadero reto para el estudiante es aplicar la herramienta en vivo. Esta sesión va a servir para clarificar qué es exactamente esta técnica en la práctica real y, casi más importante, que no es bajo ninguna circunstancia. Eso es vital, marcar los límites. Totalmente. Los límites estrictos de cuándo y cómo aplicarla. Y todo esto lo vamos a vertebrar a través de un concepto muy profundo que desarrolló Bert Hellinger, que son los órdenes de la ayuda. Vale, pues arranquemos trazando esa línea divisoria que decíamos entre las dos modalidades operativas. La primera, que mencionan los textos, es la autoconstelación. Según las fuentes, esta herramienta funciona como una especie de mapa geométrico, ¿verdad? Se utilizan, pues no sé, figuras, bloques de madera, plantillas sobre una mesa para representar el sistema familiar de quien consulta. Sí. El diagnóstico en la autoconstelación es eminentemente espacial. Es geometría pura. La manera inconsciente en la que el consultante distribuye esas figuras nos revela el desorden sistémico de una forma supervisual. Es que la geometría habla por sí sola. Da muchísima información. Muchísima. Por ejemplo, la formación de triángulos en la mesa es una señal de alarma inmediata. Un triángulo geométrico entre tres figuras nos está indicando una fusión de roles. O sea, la jerarquía se ha roto por completo ahí. Sí, las fuentes ponen el ejemplo de un hijo que podría estar colocado en el vértice superior del triángulo. Exacto, actuando como si fuera el cuidador emocional de su propia madre. ¡Ostras! Claro, y eso está bloqueando el flujo natural de energía que, recordemos, siempre tiene que ir de los ancestros hacia los descendientes, nunca jamás al revés. Y además, la propia disposición geométrica puede aislar elementos. Si vemos que, no sé, dos figuras del triángulo se miran fijamente entre sí, súper pegadas, y la tercera queda apartada por ahí en la periferia, la lectura es clarísima. Hay un excluido. El derecho de pertenencia ha sido vulnerado. Tal cual. Y las líneas que forman las figuras también ofrecen una lectura súper clara. Por ejemplo, una línea transversal o colocada en diagonal nos habla de jerarquía, nos habla de esa prioridad temporal sobre quién llegó primero al sistema familiar. La antigüedad. Eso es. En cambio, una línea horizontal con todos los representantes puestos al mismo nivel nos habla del derecho equitativo de pertenencia. Y bueno, luego está la aparición de cuadrados. Los cuadrados. Sí, los cuadrados o cruces entre las figuras denotan
enfrentamientos directos. Son fuerzas que chocan de frente, reproches graves o deudas pendientes que están bloqueando la resolución del sistema. O sea, para resumirlo un poco a quienes nos escuchan, la autoconstelación es básicamente un tablero de ajedrez. Quien facilita lee la geometría del problema desde arriba, de una forma bastante aséptica, muy controlada. Las piezas de madera obviamente no se van a mover solas. Claro, no tienen vida propia. Exacto. Pero dar el salto a la constelación grupal es, madre mía, es otra historia completamente distinta. Es como entrar de lleno en una obra de teatro de improvisación donde ya no hay piezas de madera, sino que hay fuerzas humanas, emocionales, que toman el control absoluto del escenario. Es que al pasar al grupo, la pieza inanimada se sustituye por el sistema nervioso central de los representantes. Entramos en el terreno puro de la percepción sistémica. Es fuerte esto. Es muy fuerte, sí. Se trabaja con personas reales que están prestando su propio cuerpo, prestando sus movimientos sutiles, sus sensaciones térmicas musculares, para manifestar el campo fenoménico de la familia del cliente. Y el cuerpo del representante empieza de repente a mostrar lo que ocurre en el alma de ese sistema. Experimentando cosas súper raras, ¿no? Como pesadez, de golpe. Sí, pesadez, un frío intenso repentino, tensión en los hombros, síntomas físicos reales, que escapan por completo a la lógica mental de la persona que está consultando. A ver, claro, pensemos en esto. Si tenemos a varias personas reales sintiendo el dolor o la ira de un sistema familiar ajeno en medio de una sala, el papel de quien facilita se vuelve, pues, una línea muy, muy fina. Si no se entiende profundamente cuál debe ser la postura interna correcta, ostras, esta herramienta tiene el potencial de volverse hasta destructiva. Completamente. Y esa es la advertencia central de todas las fuentes. Para poder manejar al grupo sin hacer daño, el terapeuta tiene que integrar sí o sí los órdenes de la ayuda de Hellinger. Ujú. Y para entender qué debe hacer el facilitador en esa sala, primero hay que entender clarísimamente qué no debe hacer jamás, lo cual nos ancla directamente en el tercer orden de la ayuda. Que es durísimo de asimilar al principio. Sí, porque este orden prohíbe terminantemente tratar al cliente adulto como si fuera un niño pequeño que necesita ser rescatado o salvado. O sea, lo cual choca, vamos, frontalmente con la dinámica de muchísimas terapias clásicas o intervenciones sociales, ¿no? Donde parece que existe ese instinto casi automático de adoptar un rol paterno o materno frente al sufrimiento del que tienes enfrente. Es la trampa de la compasión malentendida, ¿sí? Las fuentes advierten con mucha dureza que querer darle al cliente ese consuelo o ese amor que sus verdaderos padres igual no le dieron en la infancia genera una transferencia y una contratransferencia peligrosísimas. Se convierte en su padre de alquiler. Exacto. El facilitador asume un rol arrogante. Se está colocando literalmente por encima de los propios padres del cliente. Y claro, a corto plazo el cliente se siente súper aliviado. Piensa, qué buen terapeuta. Ya, claro, el subidón inicial. Eso es, pero a largo plazo, el facilitador tarde o temprano va a tener que ponerle límites a ese cliente. Y al hacerlo, está reproduciendo exactamente el mismo conflicto original de abandono o rechazo. Fíjate, qué fuerte. O sea, quien facilita desde el rigor sistémico puro, lo que hace es exigir que el adulto asuma la responsabilidad total de su propio destino y de pagar el precio de sus decisiones. O sea, resumiendo, el facilitador funciona como un espejo, no como una esponja, ¿verdad? Me gusta esa analogía. Sí, es que no absorbe el sufrimiento para proporcionar un alivio temporal, eso sería de esponja, sino que refleja la realidad del sistema, por dura y cruda que sea, para devolverle todo el poder y la dignidad a ese adulto. Y ese espejo es exactamente lo que los textos denominan empatía sistémica, que es muy diferente a la empatía personal, que es la que se aborda en el cuarto orden. El facilitador no se alía bajo ningún concepto con el cliente. Cero alianzas. Cero. No valida su narrativa individual de ser la víctima, ni se compadece de él en un sentido personal. La empatía sistémica requiere que el terapeuta mire, digamos, por encima del hombro del cliente para observar el panorama completo de toda la familia. Mirar más allá. Exacto. El enfoque de quien facilita siempre se dirige a quienes han sido excluidos o a aquellos miembros a los que el cliente les debe algo dentro de su propia red familiar. Y claro, esto nos lleva a un terreno aún más complejo y súper exigente a nivel personal para el terapeuta, especialmente al estudiar el quinto orden de la ayuda,
que es el principio de amar a toda persona tal como es, sin absolutamente ningún tipo de juicio moral. Ojo con esto. Sí, ojo, porque creo que es crucial hacer una pausa técnica aquí. Quiero recordar a quienes nos escuchan que estamos analizando estrictamente lo que exponen las fuentes originales de Hellinger desde el prisma de la psicología clínica tradicional, o incluso de la medicina, abordar dinámicas de abusos graves o patologías severas desde una postura de, digamos, cero juicio sistémico es algo altamente controvertido. Totalmente. Genera mucha fricción. Muchísima. Por eso, la intención de nuestra inversión de hoy no es validar estas posturas como si fueran verdades absolutas universales, sino desgranar cómo es la mecánica interna que proponen estas fuentes, para que el estudiante comprenda cómo opera la herramienta en la teoría pura. Me parece una aclaración fundamental para mantener bueno el rigor del análisis, porque dentro del marco conceptual específico de las constelaciones, el quinto orden postula que la indignación del terapeuta o su propio juicio moral son los mayores generadores de desorden en la intervención. O sea, si un cliente acude con un resentimiento enorme hacia, no sé, un progenitor maltratador o negligente, y el facilitador en su fuero interno se alinea con ese juicio, o sea, le da la razón moral, la intervención sistémica fracasa inmediatamente. Sí, hombre. Según las fuentes, el facilitador debe ser capaz de darle un lugar de respeto en su propia alma a aquello exacto de lo que el cliente se está quejando. Uf, qué difícil. Es dificilísimo. Porque solo cuando el terapeuta logra reconciliar esas dos partes enfrentadas en su propio interior, de forma genuina y sin juzgar, es cuando esa reconciliación puede llegar a manifestarse en el sistema real del cliente. Requiere una neutralidad radical, vamos, casi sobrehumana. Pero bueno, sabiendo que esta es la postura interna exigida para quien facilita, empatía sistémica, cero juicios, renuncia absoluta a salvar a nadie. ¿Cómo narices se maneja la técnica una vez que tienes a los representantes ya colocados en el centro del círculo? Porque los manuales detallan procedimientos súper concretos para aliviar formas de sufrimiento muy específicas, ¿no? Como por ejemplo el famoso movimiento de tomar a la madre. Sí, a ver, biológicamente todos sabemos que la madre es el primer entorno del ser humano en el útero, pero sistémicamente la teoría sostiene que el rechazo o la interrupción temprana de ese vínculo materno tiene unas consecuencias que son devastadoras en la vida adulta. Un mecanismo muy ilustrativo, y que mencionan mucho las fuentes, es la relación directa entre la desconexión materna y la obesidad. Sí, y la explicación que dan los textos sobre esto es fascinante si lo miras desde la lógica del trauma. Argumentan que cuando falta ese vínculo profundo de seguridad con la figura materna, el individuo experimenta el entorno en general y la vida misma como una amenaza constante. Una alerta perpetua. Exacto. Siente una desprotección visceral en su día a día. Y ante esto, el cuerpo humano, que es súper inteligente, responde con un mandato biológico de pura supervivencia. Empieza a crear capas y más capas de tejido para protegerse. Es un exceso de peso físico que funciona literal como un escudo aislante contra ese entorno que percibe como hostil. Es un mecanismo de defensa biológico. Sí, y la literatura sistémica asegura que en el momento en que se facilita un movimiento en el grupo donde el cliente logra de verdad tomar emocionalmente a su madre, esa sensación interna de amenaza desaparece. Y es entonces cuando el cuerpo, muy lentamente, comienza a soltar esa barrera física porque ya no la necesita para sobrevivir. Claro, el cuerpo responde a la psique de manera automática. Y fíjate, una dinámica muy paralela ocurre en el procedimiento de tomar al padre. Las fuentes asocian la carencia de ese vínculo paterno, o a veces de ambos padres, directamente con el desarrollo de adicciones. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues, a nivel sistémico, el padre representa la fuerza necesaria para salir al mundo exterior, para los retos, la carrera, la sociedad. Cuando alguien está desconectado de esa fuente original de fuerza, experimenta un vacío tremendo de energía vital, como si no tuviera gasolina. Entonces, la sustancia adictiva, según este enfoque, entra para sustituir de forma artificial esa fuerza ausente. O sea, buscan la energía en la botella o en la sustancia. Exacto. El individuo busca desesperadamente en el exterior ese empuje vital que fue incapaz de tomar de su propio sistema familiar. Madre mía, es que tiene muchísimo sentido visto así. Y bueno, hay otro procedimiento grupal crucial que no podemos saltarnos, que es la integración de los hermanos no nacidos. Es súper recurrente, ¿verdad? Ver a alguien en una sesión presentarse y decir tan pancho, hola, soy el segundo de 3 hermanos, ignorando por completo que hubo un aborto espontáneo previo,
que la familia pues o mantuvo en secreto o simplemente lo minimizó, como si no importara. Es un clásico en los talleres. Y sistémicamente, las fuentes nos dicen que si esa persona no reconoce que en la realidad cronológica ocupa el tercer lugar y no el segundo, va a arrastrar una carga energética inmensa. Un peso invisible. Sí, lo describen textualmente como un arrastre de la muerte, o una lealtad invisible y completamente ciega. Porque el descendiente percibe, a un nivel inconsciente, el vacío que deja ese hermanito excluido. Y por un amor, digamos, infantil y ciego, intenta hacerle compañía a ese excluido en su destino trágico. Por eso a veces dicen, siento que no vivo mi vida. Eso es. Se sienten desconectados de la vida diaria, sin energía para avanzar en sus proyectos, porque energéticamente su mirada está puesta hacia la muerte, hacia el que no está. Pero fíjate, el simple acto de que un representante en el grupo se posicione y el cliente exprese, yo soy el número 3. Tú eres el primero y tienes un lugar respetado en esta familia. Eso reorganiza toda la jerarquía al instante y libera una cantidad de carga del sistema impresionante. Brutal. Pero a ver, pongámonos un momento en la situación real de un grupo. Imagínate, hay 10 o 15 personas sentadas en círculo en una sala. Se elige a alguien, no sé, al azar, para representar a ese hermanito excluido o al abuelo de turno. ¿Qué pasa si esa persona elegida simplemente ha tenido un mal día? O peor, si tiene un trauma propio latente y de repente empieza a sobreactuar en el centro de la sala. ¿Cómo distingue el facilitador entre un verdadero movimiento del sistema y un representante que está proyectando su propio drama personal para llamar un poco la atención? Pues mira, esa es la verdadera prueba de fuego para cualquier facilitador en el trabajo grupal. Y las fuentes proporcionan herramientas de diagnóstico fenomenológico que son de una precisión milimétrica. El facilitador avanzado no se deja llevar jamás por el llanto dramático o los gritos pelados. O sea, ignora un poco el teatro, ¿no? Totalmente. Lo que hace es leer la posición espacial en la sala y la tensión muscular involuntaria. Hay marcadores físicos que son inconfundibles. Por ejemplo, si dos representantes están plantados cara a cara, muy rígidos, hay un reproche sistémico claro. Si un representante mira fijamente al suelo de una forma sostenida y absorta, está mirando a alguien que falleció. Eso no es inventado. O si le da la espalda a todo el mundo, ¿no? Eso es súper revelador. Si se gira y le da la espalda al centro del grupo, hay un deseo inconsciente y profundo de abandonar el sistema, casi siempre siguiendo a alguien que ha sido excluido u olvidado. O sea, se lee la biomecánica pura de la emoción, no la narrativa que te cuentan. Exacto. Y bueno, para confirmar si lo que está ocurriendo es real y no es puro teatro del representante, están las famosas frases sanadoras. Ah, sí, las frases sanadoras. Actúan como auténticos bisturís para poner a prueba la verdad de un movimiento en la sala. Son oraciones muy concretas, destiladas al máximo. Cosas como, tú también formas parte, lo llevo por ti, o veo el precio tan alto que pagaste. Cortas y al pie. Sí, el facilitador le pide al representante que pronuncie esa frase exacta y observa la respuesta fisiológica inmediata, tanto en él como en el cliente. Porque claro, el cuerpo no miente en ese instante, ¿verdad? Imposible que mienta. Si la frase es sistémicamente verdadera y acierta en la diana, el cuerpo del representante y el del cliente también experimentan un alivio profundo que es totalmente involuntario. Como un suspiro. Sí, ves una exhalación larga, los hombros descienden visiblemente, la musculatura del rostro se relaja de golpe. Es una distensión que tú no puedes fingir por mucho que quieras. Ya. Por el contrario, si la frase es errónea, o si resulta que el representante está, como decías, atrapado en un bucle de su propio drama personal, la tensión corporal simplemente no cede. O peor, la reacción se vuelve histriónica, exagerada y súper artificial. Claro, se nota que es impostado. Muchísimo. Y ante ese escenario de falsedad, el facilitador sabe enseguida que hay interferencia. Y tiene la obligación de intervenir de inmediato, ya sea para reorientar al representante o si la cosa se descontrola, para detener por completo la constelación ahí mismo. Y fíjate que esto último que mencionas enlaza directamente con el bloque final de los textos, que es quizá la parte más difícil de dominar para nuestros estudiantes en la práctica real, que es saber exactamente cuándo debes intervenir, pero sobre todo cuándo es un imperativo sistémico retirarse y no tocar nada. Porque manejar las dinámicas de un sistema familiar ajeno implica mover fuerzas muy intensas.
Tener la capacidad técnica de abrir ese campo fenomenológico requiere a la vez tener la inmensa sabiduría de saber cuándo no debes tocarlo en absoluto. Los textos son implacables con este punto, y lo fundamentan en el primer y segundo orden de la ayuda, que son la base de todo. El primer orden establece una premisa de realidad muy cruda. Hay que dar solo lo que se tiene como facilitador y tomar solo lo que verdaderamente se necesita como cliente. Suena simple, pero no lo es. Para nada. El desorden grave y el peligro real surgen cuando un terapeuta, igual movido por su propio ego profesional o por una necesidad infantil no resuelta de ser importante y salvador, intenta proporcionar al cliente una sanación que en realidad no posee, o cuando intenta arrebatarle al cliente un peso, una culpa, que por pura ley sistémica, solo ese cliente tiene el derecho y el deber existencial de cargar. ¡Ostras! Es que el segundo orden va todavía más allá, profundiza más. Exige un respeto absoluto y pulcro por las circunstancias externas e internas del cliente. A ver, para que nos entiendan, una circunstancia externa puede ser una enfermedad hereditaria irreversible. No puedes constelar para quitar eso por arte de magia. Exacto. Y una interna, por ejemplo, sería la lealtad férrea y totalmente ciega de ese individuo a su propia desgracia, a su propio fracaso en la vida. Y fíjate, al leer esto en los textos originales, a mí me surge una reflexión bastante incómoda, que es que muy a menudo quien facilita busca forzar un final feliz en el grupo, busca una resolución de película, que todos se abracen, pero no lo hace porque el cliente o el sistema estén verdaderamente preparados para ese paso, sino porque el propio facilitador es literalmente incapaz de soportar la visión del dolor del otro. No soporta ver un destino trágico y lo quiere maquillar. Claro, es un mecanismo de defensa, de manual del propio profesional. Intenta cambiar el destino ajeno en la sala simplemente para aliviar su propia angustia frente al dolor. Por eso, las fuentes establecen una regla que es inquebrantable. La verdadera ayuda terapéutica es radicalmente humilde. Humildad pura. ¿Sí? Renuncia por completo a la expectativa y a la exigencia de éxito o de final feliz. Si durante el transcurso del trabajo con el grupo, el facilitador observa que el cliente no tiene la fuerza vital necesaria para asimilar la imagen que se está mostrando, o que su destino, por la razón que sea, simplemente no le permite un movimiento hacia la vida en ese momento, la indicación clínica de Hellinger es clarísima. Hay que interrumpir la sesión de inmediato, sin forzar la máquina y sin empujar a nadie. Madre mía. Es que eso es una lección de humildad súper profunda frente al misterio que es cada familia. Hay que saber decir, oye, pues hasta aquí hemos llegado hoy y dejar toda la responsabilidad de lo que ocurra a partir de ahí en manos del cliente. ¿Sí? De hecho, la intervención que nace verdaderamente de esta percepción fenomenológica se describe en los manuales como una ayuda al pasar. Es efímera, muy sutil. Como un roce, ¿no? Exacto. El facilitador da una indicación precisa sobre dónde está el desorden oculto, muestra cuál podría ser un posible siguiente paso y se retira rápidamente sin hacer ruido. De esta manera, no crea vínculos de dependencia con el cliente, dejándolo en posesión de su más absoluta libertad y dignidad. Bueno, a ver, para intentar consolidar toda esta avalancha teórica que hemos aplicado a la práctica de hoy. El trabajo grupal de constelaciones no es, repito, no es una representación teatral catártica para llorar. No es un exorcismo emocional colectivo el fin de semana, ni es el típico espacio de consuelo clásico para ir a que te acaricien las heridas del pasado. Para nada. Es un marco de un respeto casi sobrecogedor. Un espacio donde se rinde homenaje al destino inalterable de un sistema familiar, mirándolo exactamente tal y como fue, sin paños calientes. Y la verdadera maestría en este nivel avanzado para los que nos escuchan no reside en memorizar 80 tipologías más o leerse 20 libros más sobre el tema. Reside en afinar diariamente esa percepción libre de intenciones. Cultivar la capacidad de plantarte ante el desorden sin sentir esa necesidad imperiosa y ansiosa de arreglar a la persona que tienes delante. Esa es exactamente la clave operativa. Renunciar de pleno al juicio moral. Observar con rigor casi científico los movimientos espaciales en la sala y las reacciones físicas. Soltar para siempre el arquetipo del Salvador. Y confiar. Simplemente permitir que la gravedad natural del propio sistema encuentre por sí sola su punto de equilibrio. Pues para cerrar nuestra inversión de hoy, creo que queda un pensamiento muy provocador sobre la mesa, para que le deis vueltas en casa. Una idea que, fíjate, trasciende la propia técnica terapéutica y roza casi la filosofía de vida.
Porque, a ver, ha quedado clarísimo que la premisa fundamental para que un sistema sane dentro del grupo es que el facilitador renuncie por completo a emitir juicios sobre cualquier miembro de la familia. Cero juicios. Incluyendo, y aquí viene lo fuerte, a las figuras más oscuras, a los perpetradores o a las personas más difíciles de ese clan. Entonces, la pregunta es, si extrapoláramos esta exigencia de neutralidad extrema fuera del ámbito terapéutico de la sala de consulta, ¿cómo alteraría eso nuestra percepción de los conflictos sociales o familiares que vivimos todos los días? Ostras, eso es rizar el rizo. Claro, porque si logramos eliminar el juicio moral y la indignación, no sé, en la cena de Navidad con la familia o al observar las tensiones políticas y sociales en las noticias, si quitamos el juicio, ¿qué queda realmente en el fondo que requiera ser reparado? Ahí lo dejo. La invitación para todos esta semana es intentar observar vuestro propio entorno desde esa neutralidad radical. Hasta la próxima inmersión a fondo. Un placer. Hasta la próxima.